Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a esta segunda emisión de Transforma tu Estrés a través de Planeta 2013 TV. Hoy pues estoy muy contenta de compartir este espacio con Elena Antón. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Pues les recuerdo que este programa tiene como objetivo llevarles información, contenidos actuales sobre psicología, salud y bienestar. Les recuerdo que este programa se transmite todos los jueves a las 9 de la mañana. Pueden verlo a través de Ustream, a través de Facebook. Pueden también visitar nuestra página web, que es www.transformatuestrés.com. Pueden entrar en contacto con nosotros también a través de la página, llenando el formulario que ahí aparece. Me pueden consultar también a través de Twitter. Mi usuario es consulta-estrés. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona a Elena y a mí. Vamos a hablar del cerebro. Y en estos 15 años tú has visto muchos cerebros, ¿verdad, Elena? Pues así como verlos no, pero sí he estudiado muchos cerebros, porque es un tema que me apasiona enormemente y me encanta todo lo que es el estudio de las funciones del cerebro. Así es. Oye, ¿qué te imaginas que esté pasando, por ejemplo? Como todos sabemos, bueno, pues acaba de suceder una tragedia en Francia, un conductor que arrolló a una gran cantidad de personas. ¿Qué pasa en el cerebro de este tipo de personas? Pues no sabemos exactamente porque pueden pasar muchas cosas. Depende del estado en el que haya estado ese conductor. Si es un estado de ebriedad, tiene una serie de conducciones o malas conducciones en su cerebro, o si tuvo un accidente cerebral vascular, pues tuvo unas desconexiones en su cerebro. Depende de lo que haya pasado con este individuo, o si fue una reacción violenta, tuvo una serie de eventos en su cerebro que lo llevó a este tipo de conducta Acciones específica o de acción específica. Así es. Bueno, pues el cerebro, amigos, es el órgano más importante que tenemos los seres humanos. Es el órgano que controla todo lo que hacemos, todas nuestras conductas, todos nuestros pensamientos. Si nos sentimos estresados, si nos sentimos deprimidos o ansiosos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el estrés reduce áreas importantes del cerebro que tienen que ver con la atención, con la memoria, con los procesos cognitivos? ¿A cuántos de nosotros, no sé si te ha pasado a ti, Elena, de repente se nos olvidan las llaves? Sí. Y luego las encontramos y no sabemos para qué son? O llegamos a un lugar y no sabemos a qué íbamos y tenemos que regresar al punto anterior para recordarnos a qué íbamos a ese lugar. Y toda una serie de cosas que de repente nos pasan y que tienen que ver precisamente con el buen o mal funcionamiento de nuestro cerebro. Te preguntaba yo esto porque muchas veces las conductas que etiquetamos como malas de una persona, pues a veces tienen que ver con un mal funcionamiento cerebral, ¿cierto? Exactamente. Y más que el estrés reduzca ciertas áreas del cerebro, reduce ciertas funciones o bloquea ciertas funciones del cerebro, ¿no? Finalmente, el estrés es como una barrera, yo siempre explico que es como un espejo oscuro que no nos permite ver la realidad tal cual es, y entonces actuamos en base a lo que percibimos de manera errónea. Y entonces el estrés es algo que nos está haciendo ver el entorno de una manera muy diferente a la realidad, y actuamos en base a esa realidad distorsionada. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. El estrés, bueno, si bien lo decíamos el programa pasado, es un mecanismo de supervivencia. Cuando se convierte en crónico, pues es algo que no nos permite pensar claramente y no nos permite tampoco actuar
de manera, vamos a decir, socialmente aceptable, ¿cierto? Exactamente, y aparte perjudica gravemente a nuestra salud. Oye, ¿y qué piensas de esto? Cuando Elena y yo íbamos a la universidad hace, les digo, pues apenas unos añitos, existía este mito de que las células del cerebro, nuestras neuronas, no se regeneraban. Y hoy sabemos de algo que llamamos neuroplasticidad y que tiene que ver con esta capacidad. A lo mejor las que se murieron, pues sí, ya se murieron, pero todo el tiempo se están creando células nuevas, ¿cierto? Exactamente, en efecto, no hay una regeneración celular, sin embargo hay una neuroplasticidad, que es que las neuronas hacen conexiones nuevas todo el tiempo. Todo lo que aprendemos nuevo hace redes neuronales y conexiones neuronales nuevas, de manera que creamos conexiones y redes todo el tiempo, caminos nuevos. Deshabilitamos algunas que no utilizamos, pero habilitamos caminos, digamos, o conexiones nuevas, de manera que estamos creando conexiones completamente nuevas todo el tiempo. Cada vez que leemos un libro, cada vez que aprendemos una estrategia nueva, cada vez que hablamos de algo nuevo para nosotros. Así es. Bueno, yo quisiera, Elena, aprovechar que estás aquí conmigo en este espacio para hablar de neurofeedback. Esta herramienta de la cual, bueno, tú y yo estamos enamoradas. Tú llevas ya muchos años trabajando con ella. Que nos platiques un poquito y bueno, si no podemos terminar de compartir en este bloque, en el siguiente, ¿qué es el neurofeedback? Bueno, el neurofeedback es una herramienta maravillosa que justamente nos ayuda a generar esta plasticidad cerebral a través de métodos maravillosos que son métodos de computadoras, estrategias visuales, auditivas, reforzamientos que nos enseñan diferentes estados mentales, como son la atención, como son la concentración, como son la relajación, a través de, para los niños, métodos muy llamativos, porque son juegos de computadora, donde creamos estas redes neuronales que ayudan a mejorar muchas, digamos, deficiencias, entre comillas, porque pueden ser niños que tienen problemas de atención o problemas de aprendizaje o problemas de ansiedad o problemas de autismo, incluso discapacidades, ¿no? Y es una estrategia maravillosa, que no es invasiva, que es simplemente la colocación de ciertos electrodos sobre el cuero cabelludo o sobre la piel, dependiendo de lo que trabajemos, y a través de eso se transmite la señal a una computadora, que es la que le va a retransmitir la retroalimentación la retroalimentación al paciente de lo que de cómo está funcionando tanto su cerebro como su cuerpo. Así es, incluso que bueno, pues ya ha sido reconocido por la Academia Americana de Pediatría para tratar algo que bueno, seguramente han escuchado, está de moda hablar del TDA o déficit de atención. Exactamente. Oye, y platícanos un poquito, porque seguramente hay gente en nuestro medio latino, en nuestro medio hispano, todavía no sabemos mucho, a pesar de que es una técnica, una herramienta que data de finales de los años 60. ¿De dónde surge el neurofeedback? El neurofeedback surge de todo lo que es la escuela conductista, de los laboratorios de psicofisiología. Empiezan a darse cuenta que pueden entrenar ciertas funciones corporales. Y a partir de ahí, junto con todo lo que es el desarrollo de la electroencefalografía, se hace como una conjunción de ambas ciencias, y empiezan a darse cuenta que también se pueden entrenar ciertas frecuencias cerebrales. A partir de ahí empiezan a entrenar y a hacer experimentos
sobre lo que son las frecuencias cerebrales y empiezan a entrenar estas frecuencias cerebrales y empiezan a darse cuenta de que el entrenamiento de ciertas frecuencias cerebrales sirve para mejorar ciertos padecimientos, como por ejemplo lo que hablábamos hace un momento. Hay ciertas frecuencias que sirven para mejorar los problemas que están asociados con los problemas de atención o el famoso trastorno de déficit de atención, ¿no? Hay otras frecuencias que el entrenamiento de estas sirven para mejorar incluso los problemas de epilepsia, ¿no? Cada ser humano, por supuesto, cada uno de nosotros tiene un patrón único, pero lo que yo siempre digo de manera muy simple, aunque no sea una regla, es que cuando, por ejemplo, la persona tiene problemas de atención, tiene que ver con una lentificación de la zona frontal, de las zonas frontales, ¿cierto? En muchos de los casos tiene que ver con la lentificación de las ondas de las zonas frontales. Sin embargo, como decías, cada quien tiene un patrón único y es lo más conveniente es tomar un electroencefalograma para saber cuáles son las zonas que cada quien tiene que trabajar específicamente y hacer un protocolo específico para cada sujeto, también, independientemente del padecimiento. Esto se ve, por ejemplo, en pacientes deprimidos, ¿cierto? Exactamente. Oye, yo trabajo, amigos, trabajo con empresas y trabajo con ejecutivos, por ejemplo, que padecen de insomnio, que padecen de esto que le llamamos ruminación, que es estarle dando vueltas en la cabeza una y otra vez a ciertos temas. ¿Qué pasa ahí en el cerebro de estas personas? Cuando no pueden dormir, cuando no pueden sacarse una idea de la cabeza. Digo, volvemos al punto de que cada persona es única, pero ¿qué es lo que tú observas con más frecuencia? Generalmente también tiene que ver con un problema en regiones frontales. El lóbulo frontal es uno de los lóbulos principales dentro de lo que es la programación de nuestra conducta, y finalmente esta parte de la rumiación, del estar dándole vueltas a la cabeza, es un problema de programación, de no poder frenar la información, y por lo tanto siguen dándole vueltas y vueltas y vueltas y no la pueden frenar, y tiene que ver con una disfunción de las frecuencias en los lóbulos frontales también. Y los problemas de insomnio tienen que ver con una falta de frecuencias alfa en las zonas occipitales, que es la parte posterior del cerebro, que es esa parte donde debería haber frecuencias alfa para poder tener un descanso, para poder dormir, y que generalmente no la tienen por este exceso de frecuencias altas o frecuencias rápidas en zonas frontales, y entonces hay un desbalance en las frecuencias del cerebro, y eso es lo que impide, digamos, una falta de sueño con un aumento de pensamiento, y es como todo un círculo vicioso en el que no pueden dormir, piensan en exceso, y finalmente el cerebro se desbalancea y hay que volverlo a regular y a hacer un patrón normal o regular. Yo siempre explico que es como una máquina que se desajusta. Exacto. Y que a través del neurofeedback, bueno, pues por medio del entrenamiento podemos volver a ajustar. Exacto. Bueno, pues vamos a una pausa, amigos. Estamos hablando con Elena Antón acerca del cerebro y neurofeedback. Regresamos en unos momentos.